Continuamos revisando las informaciones de la jornada. El Congreso colombiano abrió una investigación contra el presidente Gustavo Petro en el marco del escándalo de corrupción que sacude a su gobierno. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Paz, primero quisiera conocer su visión respecto al escenario político que está enfrentando hoy en día Gustavo Petro. ¿En qué pie se encuentra él, considerando este escándalo que se desató y que en los últimos días tuvo un ingrediente adicional, que es esta declaración de su hijo, que indica entonces que parte del dinero que habría recibido de manera irregular habría ido a parar a la campaña presidencial de su padre? ¿En qué pie está actualmente el presidente de Colombia, Gustavo Petro? Él está en un escenario bastante complicado. No hay que olvidar que él ya enfrentaba una serie de manifestaciones de apoyo, dado que no estaba pudiendo avanzar en el Congreso de cara a ciertos elementos fundamentales de su proyecto de gobierno, ¿no? Pero las recientes encuestas le dan alrededor, casi llegando al 50% de aprobación. No hay encuestas que grafiquen qué pasa ahora después de que hay denuncias de parte de su hijo de que parte del dinero, ¿no es cierto?, de narcotráfico habría entrado en su campaña presidencial. Y él, bueno, nunca tenía un escenario fácil en el Congreso porque no tenía mayoría, pero había logrado negociar para ir, ¿no es cierto?, teniendo mayor sustentabilidad. Y hoy con estas acusaciones está bastante complicado. Ya ha nombrado un representante que lo va a defender frente al Congreso y está muy dividida la sociedad colombiana respecto a cómo él está enfrentando esta situación, si realmente sabía o no y si tiene algún nivel de involucramiento con el caso. Ahora, mencionabas tú, Paz, que las encuestas casi todas le dan un 50% de aprobación aproximadamente. Eso igual de todas formas es alto para el contexto latinoamericano, ¿no? Sí, es alto, pero en la práctica no le da mayor capacidad de maniobra, porque él tiene un escenario tan difícil en el Congreso que la adhesión que pueda tener en la ciudadanía no se expresa en la posibilidad de gestar, ¿no es cierto?, su programa de gobierno. Y esto claramente, estas encuestas son anteriores a el último estallido del caso, porque no hay que olvidar que esto surge de una denuncia de su exnuera y después el hijo, ¿no?, se somete es detenido, se somete a la declaración de la fiscalía y cuando ve que está comprometido realmente es que empieza a negociar, ¿no es cierto?, una serie de facilitaciones y ahí involucra a su padre y no solamente o sea, a la gente, a su padre, sino a la gente cercana a su padre, incluso al hermano de Petro. Claro, y quiero seguir en esto mismo, porque hay una diferencia entre o al menos, digámoslo, hasta antes de que estallara ya estas últimas declaraciones del hijo de Gustavo Petro. Pero al menos mencionabas tú que había un 50% de apoyo, de adhesión al gobierno de Petro por parte de la ciudadanía. En el Congreso enfrenta un escenario completamente distinto. ¿Cómo juegan estos dos elementos en la política colombiana? Porque por una parte está el Congreso, que es el que debe discutir y hacer avanzar o frenar las reformas propuestas por Petro, pero por otra parte también estaba la ciudadanía, que si bien en las encuestas al menos mantenía un índice de un 50% aproximadamente de aprobación, de todas formas Gustavo Petro ha enfrentado varias protestas en su contra. ¿Cómo juegan estos elementos entonces en el contexto político colombiano hoy en día? Sí, bueno, hay que entender que Petro enfrentaba varios desafíos cuando asumió, ¿no? Por un lado, el tema de dar continuidad a todo lo requerido por el proceso de paz, que ya había elementos de la FARC escindido, el diálogo con el ELN, que se acaba de anunciar, ¿no es cierto?, un cese de la hostilidad por parte del ELN, pero también tenía un componente muy importante que era la agenda de las movilizaciones. No hay que olvidar que Colombia también tuvo un estallido social, claro, y en pandemia tuvo 2 movilizaciones. Entonces, la expectativa de la población, de la que todavía manifiesta adhesión a Petro,
es que el avance en la agenda de futuro que estaba en esa movilización, ¿no? Pero se encuentra con un escenario desfavorable en el Congreso que cuestiona esta idea de revolución, cómo lleva adelante su política Petro, y claro, estas distintas identidades no solo se expresan en el Congreso, sino también en movilizaciones en las calles. Cuando Petro, ¿no?, enfrentó un escenario más adverso en relación, creo que como en junio, ¿no? Hubo división entre la gente que apoyaba al presidente Petro y la gente que cuestionaba cómo llevaba adelante su mandato y algunas de sus primeras decisiones. Entonces, en la práctica, lo que estamos viendo es una Colombia fragmentada, cuestionándose, ¿no es cierto?, la capacidad de Petro de llevar adelante este cambio, ¿no?, en un escenario que no tiene apoyo en el Congreso y que hoy está profundamente cuestionado la campaña que lo llevó al poder. Y en ese mismo contexto, ¿cuán probable es que Petro, o no hablemos de probabilidades, sino que de visiones, de perspectivas, de cómo podemos vislumbrar de aquí al mediano plazo la gobernabilidad, la capacidad de gobernabilidad que tiene el Ejecutivo, en este caso encabezado por el presidente Gustavo Petro, considerando que está este inicio de la investigación por parte de la Comisión del Congreso, que va a iniciar estas investigaciones entonces a raíz de las mismas declaraciones del propio hijo de Petro, pero en ese mismo sentido quisiera conocer si es que hay alguna posibilidad de que Petro pudiera no llegar a concluir su mandato. Él dijo en la mañana que iba a terminar su mandato en el periodo que ya estaba establecido por las elecciones anteriores, y es por eso que él dice que va a continuar su mandato hasta que su mandato termine de manera natural, de manera legal, por llamarlo de alguna forma. Pero ¿hay alguna posibilidad de que esto en algún momento se genere un cambio y se tome una decisión por parte del Parlamento colombiano en vista de no continuar con el mandato de Petro? Es que la verdad es que esto es noticia en desarrollo. Esto ha ocurrido 2 o 3 días, ¿no? Cuando el hijo inicialmente es detenido, se somete a la justicia y van planteando una serie de acusaciones en su contra, y él, en la línea de optar por detención domiciliaria, empieza a facilitar y a entregar información. Esto todavía se está desarrollando. Cuando él dice que dineros entraron en la campaña del padre, se detuvo, ¿no es cierto?, la audiencia. Entonces, por un lado está lo que está desarrollando la Fiscalía, que ahí pueden haber permanentes novedades. Por otro lado está lo que está desarrollando la Comisión del Congreso de Investigación y Acusaciones. Y ahí es importante considerar algo. En los últimos días, antes que entrara la segunda legislatura, ¿no?, en Colombia, Petro había ido perdiendo presencia en alguna de estas comisiones. No había logrado que las personas que él había designado entraran en esas comisiones. Uno de los problemas lo tuvo precisamente en esta comisión. Entonces, ellos aclaran que cuando ya la nuera de Petro hace las primeras denuncias, empiezan a recabar información. Entonces, ellos tienen esta comisión de encontrar, ¿no es cierto?, vinculación, lo entrega a la Cámara de Representantes, que le deben votar, y si el escenario es favorable para Petro, ahí se va al Senado, quien finalmente tiene que decidir su destitución. El único precedente es el caso de Ernesto Samper, ¿cierto?, a quien se le vinculó también con financiamiento de los narcotraficantes en su campaña presidencial, y él llegó en votación solo hasta la Cámara de Representantes, ¿ya? No llegó al Senado y pudo concluir su mandato. Claro, ahora hablemos también de esta misma declaración de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, ante la justicia, que tú mencionabas, Paz, que se detuvo la audiencia cuando él indica o él señala que parte de estos dineros obtenidos de forma irregular habrían ido a parar a la campaña política de su padre. Gustavo Petro dice que su hijo está siendo utilizado políticamente. ¿Cómo podemos interpretar aquí que el hijo de Gustavo Petro indique ante la justicia
que parte de este dinero habría ingresado a la campaña de su padre. Considerando la cercanía política, la cercanía familiar, ¿por qué se genera este quiebre, por llamarlo de alguna forma, en el desarrollo de esto que hemos visto en estas últimas semanas? Bueno, ellos siempre han tenido una relación bastante difícil y ya cuando él era alcalde de Bogotá, ¿ya? Él solicitó que se investigara a su hijo, ¿ya? Habían ciertos antecedentes, después se produce un distanciamiento y el hijo se involucra en la campaña y asume, ¿no es cierto?, como diputado regional. Él tiene un cargo político, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿qué pasa? Las acusaciones de la exmujer que lo vinculan asocia de que él habría recabado financiamiento para la campaña, pero se le había quedado él, ¿ya? En medio de la denuncia de la fiscalía dice que van saliendo nuevos antecedentes y ellos hablan, ¿no es cierto?, esta mujer, de que algo del financiamiento podía haber llegado al área logística de la campaña. Y hoy, Nicolás, ya después de Petro, después de haber negociado 2 días con la fiscalía, ¿no es cierto?, para cambiar su condición, es cuando cambia el curso el desarrollo de este proceso y dice directamente, ¿no?, que hay vinculación con su padre. ¿Por qué? Porque se siente solo, siente que ha sido abandonado por los más cercanos a su padre, y él dice que puede compensar vinculando a otros actores de la campaña. Entonces, cuando la fiscalía le da protección, él dice que él puede desarrollar una comunicación mayor. El quiebre de alguna manera se produce cuando él siente que no está teniendo el apoyo y que él es abandonado por los sectores más cercanos, cuando su padre dice que como padre reconoce que este es un problema muy grave y cuestiona la autodestrucción de su hijo, pero que como presidente va a dar todas las condiciones para que se lleve el juicio a cabo. Ahí él se siente solo y finalmente, viendo que puede enfrentar una cárcel hasta por 14 años, es cuando se decide hablar. Y en este contexto, el apoyo político que ha tenido Gustavo Petro, ¿cómo se ve en el Parlamento? ¿Cómo se ve en la Cámara de Representantes, considerando que se puede llegar a decidir eventualmente si es que sigue avanzando este caso y que si así lo determinan los propios representantes, podría llegar a un eventual juicio político quizás? ¿Cómo ha ido el apoyo, cómo ha ido evolucionando el apoyo que tiene Gustavo Petro y que va a seguir cambiando, entendiendo que esto va a seguir cambiando en estas semanas? Bueno, hay que reconocer que él llega no teniendo mayoría en el Congreso. Él logra negociar para darle sustentabilidad a su gobierno y ya entra en el mandato con apoyo, pero lo va perdiendo. La luna de miel con Petro dura muy poco. Va perdiendo el apoyo en el Congreso. Y hoy hay un Congreso realmente dividido. Y en la práctica, por ejemplo, varios expresidentes se han mostrado muy contrarios a la gestión de Petro. Dicen que tiene que enfrentar, ¿no es cierto?, esta situación. Apoyan la acusación y los de aquellos del bloque más de derecha a través del Foro de Madrid han dicho que Gustavo Petro tiene que renunciar. Y la base electoral aún mantiene su apoyo. Pero la verdad es que como todavía falta mucho por conocer, esto puede evolucionar en el corto plazo. Claro, complejo escenario político que está enfrentando entonces el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esto tras las últimas declaraciones de su hijo, Nicolás Petro, también, entonces, que indicaban que parte de este dinero obtenido de forma irregular habría ido a parar a las arcas de la campaña de Gustavo Petro, entonces, en ese mismo contexto. Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Gracias a ustedes.